Ya, si veamos el caso 1, es una mujer de 48 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene tratamiento con hidroclorotiazida, consulta en urgencia, tiene fatiga, debilidad muscular y mareo. Esto comenzó después de asistir a un festival de música al aire libre, estuvo expuesta al sol la mayor parte del día. Hace 3 horas tomó una dosis de ibuprofeno, probablemente por algún dolor muscular. A la evaluación, ¿cierto? En decúbito su presión es 100,50 con una frecuencia 98 y de pie 90,40 con una frecuencia 108. Y si bien acá no sale descrito, ¿cierto?, cuánto tiempo pasó, podemos decir que hay un cierto grado de ortostatismo, ¿cierto? Y recordemos que hipotensión ortostática se define como una caída de la presión arterial sistólica al menos en 20 milímetros de mercurio o de la presión arterial diastólica al menos en 10 milímetros de mercurio, pero esto tras 3 minutos de estar de pie. Está en decúbito, lo haces parar, esperas 3 minutos, tomas la presión y si se cumple alguno de estos, uno dice hipertensión ortostática, estaría cumpliéndose justo, ¿cierto?, el parámetro de presión diastólica. De no ser así, de ser un número similar, y de todas maneras denota que haya cierto grado de ortostatismo. En el examen físico, nada especial, no hay nada que se note específicamente, que suele ser lo habitual, que no logro identificar cambios de la volemia en los pacientes. Porque cuando uno es evidente que hay un paciente, por ejemplo, con deshidratación severa o grave, es evidente que está renal, ¿cierto? Cuando hay un paciente que está muy congestivo, que está edematoso, con crepitación en las bases, también es evidente que hay hipervolemia y que hay que depetarlo, pero donde está el problema, donde se generan las dudas, es cuando hay un paciente en que no hay signos tan claros de su VEC. Y para eso sirven los exámenes, ¿cierto? Este paciente tiene una creatinina de 1,1, tenemos el basal de 0,7, los electrolitos plasmáticos están normales, tiene una fracción excretada de sodio de 1,2, la densidad urinaria está en 1,035, o sea, podemos decir que esta es una orina que está concentrada, ¿cierto? Un pH de 6,5, hay trazas de proteína, no hay celularidad y hay cilindros hialinos. Entonces la pregunta es cuál es el diagnóstico más probable. ¿Será una nefritis intersticial aguda, una necrosis tubular aguda, una nefrotoxicidad por AINES o una azotemia hiperrenal? Y veamos aquí algunas cosas. Primero, ¿cierto?, la ver hipotensión ortostática y la historia, ¿cierto?, si uno la ve en su conjunto, a uno le hace pensar que hay una disminución probablemente de la perfusión renal, ¿cierto? Que a lo mejor tuvo expuesta al sol mucho tiempo, no hubo acceso a agua, hay ortostatismo y algunos elementos que nos hacen pensar en eso. Eh, Tiene una aquí, está claro, ¿cierto? Que tenemos una elevación de la creatinina sobre el basal. Y recordar que cuando se eleva la creatinina, aunque parezca que es poco, ¿cierto? De 0,7 a 1,1, cuando estamos en el rango inferior de creatinina, pequeños cambios denotan grandes cambios de la velocidad de filtración glomerular, a diferencia de un paciente con enfermedad renal crónica que eleva su creatinina, por ejemplo, de 4 a 5. El impacto que tiene eso sobre la velocidad de filtración glomerular es mínima, por la curva en que se comparan ambas. El problema es este, tenemos un FENA, ¿cierto? Que es más de 1, de 1, ¿cierto? Y debería ser más bajo pensando en una situación perrenal. Eh, Veamos algunas cosas, ¿cierto? Sobre esto. Y sobre el mismo dibujo que habíamos hecho, estamos hablando que perrenal, ¿cierto? Significa que el riñón está hipoperfundido por alguna causa. Entonces, este dibujo que está acá, lo que muestra aquí es la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. Esta es la cápsula de Bowman. Entonces, por acá se forma la orina. Y es importante tener claro que en un estado prerrenal, digamos, en una situación en que el riñón está hipoperfundido, el riñón tiene una respuesta, ¿cierto? Que para tratar de, pese a que le está llegando menos sangre, mantener la velocidad de filtración glomerular más o menos de forma estable, y para ello hace uso de dos cosas, de varias en realidad, pero una de ellas es la vasodilatación de la arteriola aferente, ¿cierto? La arteriola aferente se vasodilata, es decir, aumenta de diámetro, ¿cierto? Y ese aumento de diámetro es mediado por prostaglandina. Y al mismo tiempo produce una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿cierto?, mediado por angiotensina 2. Y esto
lo que busca en el fondo es que llegue más sangre al glomérulo, pero salga menos sangre al glomérulo. De esa forma aumento la presión hidrostática glomerular y mejoro la velocidad o la filtración la velocidad de filtración glomerular. ¿De acuerdo? Ahora, este mecanismo fisiológico, ¿cierto? Depende de prostaglandina, decíamos la vasodilatación aferente, pero ¿qué pasa si tengo un paciente que está consumiendo AINES? Los AINES lo que hacen es inhibir las prostaglandinas, por lo tanto, este mecanismo se pierde. Eh, si tengo un paciente que está tomando, por ejemplo, IECA o ARA2, ARA2, IECA o ARA2, lo que ocurre, ¿cierto? Se inhibe el eje adrenina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto tengo menos angiotensina 2, por lo tanto esto también se pierde, y ahí que los pacientes usuarios de AINE y de IECA y ARA2 son más propensos a hacer AX perrenales porque estamos alterando en el mecanismo regulatorio fisiológico normal, ¿ya? Así un paciente, por ejemplo, adulto mayor también, que tenga arterias más calcificadas, que tenga aterosclerosis, ¿cierto? Sus arterias no van a vasodilatar ni vasocontraer como una persona más joven, también son propensos más a hacer aquis perrenales. Entonces, no es el caso que vimos, pero imagínense un adulto que, que consulta por diarrea y por dolor abdominal, ¿cierto? Y llega con una disminución del BEC, con una equiperrenal, y uno le dice, para el dolor de abdomen, dejémosle un ketorolaco, ¿cierto? O un ketoprofeno. Tú estás inhibiendo aún más su capacidad de autorregular su riñón y eso puede gatillar aún más aquí. Entonces, importante tener eso en mente y los mecanismos fisiológicos que ocurren. Eh, bueno, eso es lo que ocurre fisiológicamente. Eh, Ahora, estos mecanismos responden, ¿cierto?, hasta cierto punto. Hay un punto en que ya eh, hay tanta hipoperfusión, por ejemplo, o la causa que sea, que el riñón no es capaz de adaptarse y se genera la AQI. Eh, Ahora, cuando hay una situación de disminución del volumen circulante efectivo, ¿cierto? Que puede ser real, ¿cierto?, en caso de una hipovolemia, o porque el volumen se va a un tercer espacio en el caso de insuficiencia cardíaca, cirrosis, ¿cierto? Eh, lo que se activa, lo hemos visto, se activa el simpático, que tiene que ver un poco con esta, que es lo que vimos aquí. Se activa también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con esto que está acá. Y se activa también la ADH. Y renina-angiotensina-aldosterona también, obviamente, traduce que se elevan los niveles de aldosterona y la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, ¿cierto? Y el sodio atrae el agua, ¿cierto? Y la secreción de potasio, ¿cierto? Y protones, ya lo habíamos visto largamente, ¿cierto?, cuando vimos potasio y ácido base. Y se activa también la hormona antidiurética, que es lo que hace reabsorber agua. Y aquí es importante tener aquí este concepto en mente, eh, porque hay una variable que uno siempre mira, ¿cierto?, que es el BUN-CREA. Relación BUN-creatinina, y uno se sabe, ¿cierto?, que cuando es perrenal esto es mayor de 20/1. ¿Pero por qué? Y lo que ocurre acá es que tengo un riñón hipoperfundido, ¿cierto? El túbulo no tiene problema, el túbulo funciona bien, por lo tanto, estos mecanismos de compensación activan estos mecanismos de reabsorción de sodio y de agua, y hacia allá, hacia donde vaya el agua, lo sigue la urea, ¿ya? Por lo tanto, cuando se reabsorbe agua, también se reabsorbe urea con ella, por lo tanto, aumentan los niveles de urea y de BUN, ¿cierto?, en la sangre. Eh, y eso hace en el fondo que en la difusión perrenal, ¿cierto? Claro, la creatinina también aumenta, pero al resolver más agua, el BUN aumenta también. Y al aumentar ambos, ¿cierto?, la relación BUN-CREA se hace más grande y mayor de 20/1. Cosa que no ocurre si es que hubiese una enfermedad, por ejemplo, del túbulo, una necrosis tubular aguda, ¿cierto? En una necrosis tubular aguda hay disfunción tubular, ¿cierto? Por lo tanto, aunque se activen todos estos mecanismos, los mecanismos de reabsorción están deteriorados y por lo tanto, es verdad, la creatinina aumenta y el BUN también aumenta, pero no aumenta en tan magnitud que lo haría si es que el túbulo estuviese reabsorbiendo en forma correcta. Por eso aquí la relación es menos de 10/1. Entonces, eh, volvamos a la perrenal, ¿cierto? Decimos perrenal, ¿cierto? Entonces sabemos que ya se va a conseguir un nivel BUN-CREA mayor de 20/1. Ahora está activado el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto estoy reabsorbiendo sodio. ¿Cómo debería estar el sodio urinario? Bajo, ¿cierto?
estoy reabsorbiendo sodio, por lo tanto el sodio urinario es bajo. Eh, y al mismo tiempo está la ADH activa, estoy reabsorbiendo agua. ¿Cómo debería estar la osmolaridad urinaria? Baja también. Entonces vamos a mirar todos estos cambios en, en una tabla que está acá, eh, donde tenemos aquí la situación perrenal. Eh, Situación perrenal, si no está activado el sistema renina-angiotensina aldosterona, está activado ADH. Activada ADH, por lo tanto, reabsorbo agua, la orina se concentra, tengo una orina con una osmolaridad urinaria de más de 500. En cambio, si la falla es intrínseca, eh, el riñón no puede concentrar orina porque hay difusión tubular, no funciona bien, la orina se mantiene diluida. Sodio urinario, en perrenal, sistema renina-angiotensina aldosterona elevado, el sodio urinario es menos de 20. Intrínseca, digo, necrosis tubular aguda, ¿cierto? Vamos, aquí siempre uno habla de necrosis tubular aguda, que es como el caballito de batalla de la intrínseca. Eh, el túbulo no funciona, no es capaz de reabsorber el sodio, entonces el sodio urinario va a ser más alto. Buncrea, lo acabamos de explicar, ¿cierto? Perrenal más de 20:1, intrínseca menos de 10:1. Y hay un cálculo, ¿cierto?, que se llama el FENA, la fracción excretada de sodio y la fracción excretada de urea. Y la fracción excretada de sodio, ¿cierto? Es un cálculo matemático para ver cuánto del sodio se está excretando, como dice su palabra, en cuanto al sodio que se está filtrando, ¿ya? Eh, y uno dice que es menos de 1%, cuando es perrenal, tiene sentido, ¿cierto? Si eliminamos menos sodio, si está activado el eje, sistema renina-angiotensina aldosterona, y más de 2 cuando la falla es intrínseca, es porque el riñón no está funcionando, no está reabsorbiendo ese sodio. ¿Cuál es el problema? Que hay pacientes que usan diuréticos, ¿cierto? Y los diuréticos per sí producen natriuresis, o sea, aumentan el sodio urinario en forma... Por tener diurético, el sodio urinario va a estar alto siempre, ¿cierto? Que está actuando a ese nivel, ¿cierto? Entonces, en pacientes con diuréticos tenemos esta otra molécula que podemos usar, que es el feurea, donde se calcula de la misma forma que la fracción excretada de sodio, cambiando el sodio por urea. Eh, y la fracción excretada de urea debe ser baja en el caso de una situación perrenal y debería ser alta, más de 55 en una situación renal. Entonces, con esto que acabamos de ver, si volvemos al caso, miren, tenemos una paciente, primero que está hipertensa, que está tratando con hidroclorotiazida. Usa un diurético, por lo tanto el sodio urinario va a estar alto, por lo tanto el FENA pierde un poco su valor y aquí lo que nos serviría, ¿cierto?, es tener el feuria, que lo tenía escondido acá, lo vamos a poner ahí en rojo, y eso nos da la clave, ¿cierto? Con esto podemos ver que, disculpen, el feuria está a menos de 35, por lo tanto esto es concordante con prerrenal, ¿ya? Tiene la historia de exposición y de pérdidas insensibles de agua, ¿no? Tomó ibuprofeno, ¿cierto? Y esto obviamente inmediatamente altera el mecanismo de regulación de la arteriola aferente, ¿cierto? Porque bloquea las prostaglandinas, otro factor de riesgo para ser perrenal. Tenemos la clínica de la hipotensión ortostática, tenemos una orina que es sumamente concentrada, ¿cierto? Eso significa alto nivel de ADH, y tiene sentido con situación perrenal. Y tenemos los cilindros hialinos, que recuerden que los cilindros no es otra cosa que la proteína, la uromodulina, ¿cierto? Proteína de Tamm-Horsfall, que forma una especie de gelatina en el túbulo y que forma los cilindros. Eh, entonces, recordad que no es normal que una persona elimine proteínas por la orina, abundante, más de 150 miligramos al día, pero sí normalmente se excretan alrededor menos de 150 miligramos al día de proteína, y esa proteína corresponde a la proteína de Tamm-Horsfall, ¿cierto? Tamm-Horsfall, o también llamada uromodulina, ahora que estamos tratando de sacar el nombre propio a todo. Y es una proteína que no se filtra acá, ¿ya? Como la albúmina, como otras proteínas, sino que lo que se secreta a nivel tubular. Y esa proteína forma acá un molde, eh, ¿cierto? Es como una gelatina, ¿cierto? Que cuando el paciente está deshidratado forma estos moldes que tienen la forma de cilindro, porque claro, los túbulos son cilíndricos, entonces bota esos cilindros. Y esa proteína que está ahí, esa jalea, ¿cierto?, es capaz de captar eh, cualquier mugre que esté en el túbulo. O sea, si hay eritrocitos, se van a pegar a esta jalea y van a formar cilindro eritrocitario. Si hay leucocitos, cilindro leucocitario. Si hay células muertas, cilindros granulares, ¿cierto?, de la necrosis tubular aguda. Y si no hay nada,
van a formar cilindros hialinos, que es lo que está acá, que se ve frecuentemente en situaciones de deshidratación, que es concordante con aquí. Por lo tanto, esto es una azotemia perrenal, que es lo mismo que decir aquí perrenal. Ya, azotemia es un término que dice que están aumentados los productos nitrogenados están aumentados en la sangre, ¿cierto? Y de origen perrenal. Entonces con eso vimos el primer casillo.